¿Ya? Ahora, hoy día tengo la ambición de pasar materia por lo menos hasta lo que es manejo de permisos. Por ende, les voy a pedir toda su atención. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí el que se le va la moto, no hay mucho que agarrar después. ¿Ya? Eso es importante. Por ende, vamos a comenzar. Primero, aquí hay que entender algo. ¿Qué es lo que es la gestión de archivos y directorios? Para poder entender el concepto. Principalmente el manejo estándar de la consola. ¿Ya? Es todo lo que yo puedo hacer con un archivo o un directorio como si fuera dentro de Windows, pero en este caso ocupando la consola. Por lo cual, vamos a ver cómo funciona este sistema. Cada comando tiene sus variantes, por lo cual igual hay que poner ojito ahí. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, empezamos. Este comando touch, creo que lo vimos la semana pasada. ¿Ya? Igual lo vamos a explicar bajo el concepto de la información que tenemos acá. ¿Ya? Principalmente, ¿qué hace el comando touch? Para que lo podamos entender. El comando touch tiene la cualidad de generar archivos o crear archivos sin la necesidad de utilizar un editor. ¿Ya? Principalmente, ¿cuál es su funcionalidad? Cuando uno está trabajando dentro de Linux, muchas veces vas a tener que crear, en este caso, archivos en los cuales vas a depositar información. ¿Ya? Y dicha información no tiene por qué ser creada por un editor, solamente tienes que tener la carcasa del archivo y el mismo sistema lo va llenando. ¿Ya? Por lo cual, yo puedo generar un archivo sin un editor, con el touch se puede sin ningún problema. ¿Ya? Entonces acá en la consola, voy a entrar con el usuario estándar que tengo yo. Ya incluso aquí debo tener algunas cosas, claro que las tengo. ¿Ya? Ahora ya no las tengo. Vamos a ocupar el comando touch. Por ejemplo, si pongo touch y por ejemplo, clase 1, enter, el sistema es capaz de haber generado un archivo. ¿Ya? Ahora, si pongo el comando ls, que después igual lo vamos a explicar, me muestra que está el archivo abajo, dice clase 1. ¿Ya? Por lo cual, esa creación que nosotros acabamos de crear es una carcasa de un fichero. Ya no es menor lo que se está explicando, porque más adelante lo van a ocupar bastante para algunas cositas, por lo cual, dígame. Se crea pero sin nada dentro, ¿cierto? La carcasa. Okay. Solamente la caparación del archivo, nada más. No hay nada ahí. Ya es como, es como digamos, de alguna forma la representación simbólica. ¿Ya? Teniendo en cuenta eso, más adelante lo puedo ocupar para algunas cositas sin ningún problema, sobre todo cuando estoy haciendo ejecuciones de procesos de forma programada o quizás con un script. ¿Ya? Eso es importante. Entonces, ¿les queda claro cómo funciona, no? Ya, perfecto. Vamos con el otro. Creo que ahí. El man particularmente acá tiene una función bien específica. Man lo que hace, muestra la información de un comando que yo haya utilizado. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con un comando y no sé cómo funciona, le puedo poner el comando man y al lado el nombre del comando y me va a entregar información de ese comando. Por ejemplo, yo no sé cómo funciona el touch. Escribo man, touch, y el sistema hace esto. Despliega toda la información técnica de un comando. Te explica el nombre, qué es lo que hace, un resumen, una descripción, una sintaxis y argumentos. Por lo cual, si yo no conozco un comando, perfectamente con el comando man puedo saber qué es lo que tiene un comando o de qué se trata. El problema que tiene el man está en inglés. Lo bueno que tiene el man que no ocupa internet.
Por lo cual, si algún día usted no se acuerda de un comando o no entiende muy bien cómo funciona, pero maneja un poquito el inglés, si usted le pone man el nombre del comando al ladito, el sistema le va a entregar información de ese comando. Para salir de esa ventana se presiona la letra Q. ¿Ya? Q de quit. ¿Ya? Entonces, ¿de qué viene la palabra man? Porque algunos creerán que hombre. El patriarcado. Claro, el patriarcado. El comando man es una abreviación de la palabra manuales o manuals. ¿Ya? Y acá dice que este comando permite visualizar toda la información de ayuda referente a un comando. ¿Ya? Ojo con ese detalle, muchas veces uno no se acuerda de algo, pero si pone man el nombre del comando, puede empezar a ver cuáles son sus argumentos de trabajo, cómo funciona, cuál es su sintaxis, y lo va a tener un poquito más claro. ¿Ya? Ojo con ese detalle. Man ayuda harto, sobre todo cuando no tienes internet a mano. ¿Ya? Pero lo único que hay que manejar es un poquito de inglés, que no es tanto tampoco, es más técnico que nada. ¿Ya? Ojo con el man. CP. CP tiene un detalle. Pongan atención, chiquillos, no empiecen a parlotear porque después yo voy a hacer una prueba de esto. La prueba de esto es teórica. La tercera prueba de Linux es teórica. La cuarta prueba es práctica, que es la integrativa. ¿Ya? ¿Qué significa que es teórica? Que yo pregunto cada estupidez que hablo en clase, chiquillos. Ojo ahí. Así que, ojo con ese detalle. CP es para copiar. ¿Ya? Pero ojo con un detalle. Para poder copiar, tengo diferentes formas de trabajo. El tema funciona de la siguiente forma. Primero, debo saber cuál es el archivo origen y dónde se va a depositar ese archivo. En este caso, como yo tengo solamente un archivo, porque cuando pongo ls, que después se va a explicar, tengo el archivo clase 1, por ejemplo. Si yo pusiera cp clase 1 y al lado pongo clase 2, el sistema lo que va a hacer es lo siguiente. Va a tomar el archivo clase 1 y lo va a copiar con el nombre clase 2, ¿cierto? ¿Y por qué lo va a hacer así? Porque estamos en el mismo directorio. Si pongo Enter, no va a haber problema. Y si pongo ls, voy a tener tanto a clase 1 como a clase 2. Ya. En este momento, CP se ve facilito porque obviamente no hemos visto nada más, pero después vamos a hacer unas aplicaciones de CP mucho más contundentes. Pero CP, ¿qué hay que tener claro técnicamente con CP? ¿Cuál es el archivo que quiero copiar y dónde lo voy a copiar? Ahora, el origen es el archivo que yo quiero copiar y el destino es dónde voy a dejar ese archivo y con qué nombre lo quiero dejar. ¿Se entiende? Eso es lo importante. Ahora, en este caso, como tengo poquita información, no puedo hacer mucho más allá. Pero, por ejemplo, si yo quisiera generar un CP clase 2 y le pongo clase 3, lo que va a hacer va a tomar el archivo clase 2, que es el origen, y lo va a pegar, o lo va a copiar y lo va a pegar como clase 3 dentro del mismo directorio, porque no hay ninguna ruta. Si le pongo Enter, y al poner ls, voy a tener el archivo clase 1, clase 2 y clase 3. Eso es todo, copiar y pegar, copiar y pegar, copiar y pegar. ¿Ya? Como les digo, cuando entremos a la creación de archivos con carpetas o directorios, ahí lo vamos a trabajar más profundamente y lo vamos a explicar con mayor detalle, porque ahí hay que hacer una diferencia. ¿Ya? Ojo con ese detalle. Le voy a poner un poquito más el zoom acá a la consola para que lo puedan ver un poco mejor algunos. Vamos a bajarlo con 175, a ver si es que no lo aguanta. Por acá. No, pues. Ahí, mucho. Por acá. Ahí sí. Ya, ahí se ve mucho mejor, para que lo vean un poquito más grande. Ahora, recuerden, CP, ¿para qué lo que es? Copiar. Ya, copia. Ahora, si hay un copiar, tiene que haber un cortar o mover, ¿cierto? MB
es el comando que sirve para cortar o mover. Digámosle cortar o mover es lo mismo, pero obviamente como mv viene de move, para nosotros va a ser mover. Este comando tiene una gran diferencia en comparación al anterior. Porque este comando lo que va a hacer va a tomar el fichero origen, lo va a sacar y lo va a mandar a otro lado. ¿Se entiende o no? Eso es lo que le va a hacer. Por lo cual, aquí va a pasar algo súper interesante. Vean bien lo que está en la consola. Tengo clase 1, clase 2 y clase 3, ¿cierto? Yo voy a poner MB, clase 1, y al lado le voy a poner clase 4. ¿Qué va a pasar? Ya, quiero que piensen un poco, porque para eso están acá, para pensar, miren. Buena, mira, aquí hay una opción clara. Si fuera copy, genera un nuevo archivo. ¿Por qué? Porque va a tomar el origen y lo va a duplicar y lo va a mandar al destino, ¿cierto? Entonces el clase 1 se convertiría técnicamente en la copia, pero con clase 4. Pero MB hace algo distinto. MB corta y después lo traslada y lo pega. Pero si no existe, no puede funcionar. Pero ojo, tranquilo, porque clase 1 existe. Existe el origen porque todavía está en clase 1. Pero ¿qué pasaría si yo en esta secuencia pongo MB clase 1 y después le pongo como destino clase 4? ¿Qué le va a pasar a clase 1? No va a desaparecer. No va a desaparecer. Se va a modificar el nombre. Se va a renombrar. Ah, ¿viste? Se le va a cambiar el nombre, pues. Se va a renombrar porque lo que era clase 1 se va a mover a clase 4. Y como en el caso del movimiento el origen desaparece, clase 1 desaparece y clase 4 queda en versión de clase 1. O sea, técnicamente hace un renombre. Ya, ojo con esos detalles porque Linux lo hace. Entonces, por lo cual, si yo pongo eso, clase 1, después clase 4, cuando le ponga Enter, ya no voy a tener más clase 1, voy a tener clase 2, clase 3, clase 4. ¿Se fijan o no? Esas son las preguntas que salen en la prueba a veces. ¿Ya? Con más rudos y con más cosas. Entonces, por eso, si clase 1 está como origen con MB, al ponerle un nombre de destino en la misma ruta o en el mismo directorio, clase 1 desaparece y se reemplaza por clase 4. Y técnicamente en el mismo directorio es un renombre. Como que cambiamos el nombre. Y esa técnica la ocupamos para cambiar el nombre, muchas veces porque el comando del nombre es muy complicado. Entonces le ponen MB directo y lo cambia. Es más rápido. Una estrategia. Simplifica más rápido. Sí, entendiendo cómo funciona. ¿Ya? Entonces ahí tienen una gran diferencia. Porque CP duplica, mientras está, duplica, pero yo le puedo cambiar el nombre en el destino. Pero MB reemplaza lo del origen al destino. Lo mueve. ¿Vale? Es una gran diferencia. Por ende, pregunto nuevamente, ¿qué pasa si pongo MB clase 4 y le pongo clase 1? ¿Qué va a pasar ahora? Se modifica en clase 4 y queda clase 1. Tal cual, el clase 4 que está en este momento ya existente se va a volver a modificar y va a volver a ser clase 1. Veamos, a ver. ¿Vieron o no? Sí. Eso es importante, es bueno tener ese juego de movimiento. ¿Ya? ¿Por qué? Porque le da eficiencia muchas veces a la consola. Ahora, estos son los comandos más básicos del universo de Linux. Aquí no tienen nada especial, esto lo debería hacer cualquier persona que pueda tocar un computador. ¿Ya? Pero lo bueno es entenderlo, entender lo que hace. ¿Ya? Más adelante vamos a seguir haciendo cosas con MB y CP porque se hacen siempre, pero cuando tengamos carpeta, en este caso cuando tengamos directorio lo van a notar muy bien. ¿Ya? Entonces, MB muere, mover o cortar si quiere ponerle también, se puede entender igual. ¿Ya? Ahora, el legendario eliminar. Para eliminar, yo tengo un comandito que se llama RM. RM permite eliminar. ¿Por qué? Porque RM viene de la palabra remove. ¿Qué significa remove? Remover. ¿Ya? Por lo cual, pregunto, si elimina y pongo RM clase 1, ¿qué va a pasar? Va a eliminar la clase 1, ¿cierto? Veamos. Ya no está.
¿Se ve o no? No hay nada. Ya vamos a poner el clear acá para que se vea arriba. Entonces, por ejemplo, en el LS se nota que clase 1 ya no está. Pregunto, si pongo RM clase 2, ¿qué va a pasar? Va a borrar la clase 2, mire, véanlo bien. LS, ¿y ahora qué tengo? Solamente clase 3. Aquí, ¿qué pasa si le pongo CP clase 2 y le pongo clase 1, clase 3? ¿Se puede hacer eso o no? No, ¿por qué? Porque el origen tiene que ser 1 y el destino solamente 1. Por lo cual, así funcionaría o no. Y por ende volveríamos a generar clase 1 teniendo clase 2, ¿cierto? Veamos. Ah, dice que no se puede, ¿por qué? Porque el clase 2 no existe. Ok, igual tengo el clase 3. A ver. Ahí se podría, ¿o no? Veamos. Ok, ¿y del clase 1 puedo generar un clase 2? Sí. Sí, porque existe ya. Pongámosle en ese. Ok, tengo clase 1, clase 2 y clase 3. Y si hago esto, se podrá. ¿Qué significa el asterisco? Que todo se elimina. Que todo se lo elimina, pero tiene que tener la palabra inicial clase. Y lo que reemplaza viene siendo el asterisco el numerito. Ojo con ese detalle, porque esos detalles son tips que uno va ocupando. Por ejemplo, véanlo bien, lo vamos a ejecutar primero. Oh, lo ejecutó. Entonces si pongo ls va a tener que decir total 0, no hay nada. No hay nada. Ojo con ese detalle. Si yo le pongo rm clase, él va a tomar todos los archivos que comiencen con la palabra clase. Clase 1, clase 2 y clase 3 son 3 archivos que comienzan con la palabra clase. Y el asterisco va a reemplazar el número 1, 2 y 3. Por ende, asterisco significa cualquier número. Por ende, si pongo rm clase asterisco, va a borrar todos los archivos que comiencen con la palabra clase, no importando lo que traigan después. ¿Se entiende? Por eso borró los 3 archivos. Veámoslo de otra forma. Voy a generar un touch nuevamente y ahora vamos a ponerle otro nombre. Le vamos a poner Ciber1. ¿Podría hacer esto? Veanlo bien. Tengo touch Ciber1, Ciber2, Ciber3. A ver qué pasa. A ver. El touch, como no tiene dependencia de origen ni destino, se puede trabajar de forma simultánea. Eso también es importante. CP y MB se puede trabajar con origen y destino, en ese caso, diferentes sí, pero siempre que la sintaxis del origen y el destino sea una sola. Ahora, el touch, como no depende de origen y destino, puede trabajar de forma sincrónica, ya con todos los elementos que vengan hacia el ladito. Entonces, touch, en este caso Ciber1, va a crear Ciber1, si le pongo espacio Ciber2, va a crear Ciber2, y si le pongo espacio Ciber3, va a crear Ciber3. Y todos los Ciber que genere los pongo para el lado, los va a generar. Díganme. ¿Tiene un límite el touch? ¿En qué sentido? Por ejemplo, yo quiero crear un límite de archivo. No, lo que te soporte Linux. Ahora no voy a estar todo el día así, pero bueno, se puede. Con un ciclo podría generar todos los que quieras. Dígame. Ahora, cuando una losa se podrían modificar varios archivos a la vez en vez de uno. ¿Con MB? No. No, con el comando nano para ingresarle como que texto, por ejemplo. No. ¿Por qué? Porque el ingreso tiene que ir solamente un elemento. Ok. No puede ir de forma simultánea, a menos que lo vaya generando en líneas diferentes. Pero una línea a la vez. Okay. Eso es. ¿Ya? Ojo con ese detalle. ¿Touch me sirve para generar muchos archivos de forma simultánea? Sí. Eso también es bueno. De repente digo, crearme 4 archivos, touch y todos los archivos que quieras generar al lado, separados con espacio. ¿Ya? Ahora, ya sé que los puede crear. Voy a limpiar pantalla. Para limpiar se pone crear. Ponemos ls nuevamente. Tenemos 3 archivos, Ciber1, Ciber2, Ciber3. Y voy a crear uno independiente con touch y le voy a poner zapato. Si yo pongo touch zapato, significa que voy a tener 4 archivos. Ciber 1, 2, 3 más zapato, ¿no? Ya. Si yo pongo rm ciber asterisco, ¿a quién va a eliminar? A todos los ciber, incluyendo el zapato, ¿no?
No, el zapato que El zapato no se incluye, se excluye, ¿no? No debería tomarlo en cuenta. Veamos. No tocó el zapato. ¿Está todo bien, no? Ahora va a pasar lo siguiente. ¿Qué pasa si ahora yo voy a generar copias de zapato? Voy a poner CP de zapato y le voy a poner zapato 1. Ahora voy a generar un zapato 2 y un zapato 3, ¿o no? Tengo 4 zapatos, ¿no? Zapato 1, 2 y 3. Ahora, ¿qué pasaría si yo hago esto? Touch, patata. Por ende, cuando ponga LS voy a tener 4 zapatos más una patata, ¿no? Ahora, hago esto. RM asterisco. ¿Qué pasa con eso? Ah, lo tienen claro. Significa que cuando yo comienzo con asterisco, él no discrimina nada. Lo toma todo en cuenta, incluyendo la patata. ¿Se entiende o no? Entonces, RM asterisco elimina todos los archivos que estén en un directorio. Enter. Y por ende ya no debería tener ni siquiera una patata, ¿ves? No tengo nada. ¿Se entiende bien cómo funciona, no? Bien, genial. Ahora, dejémoslo ahí. RM, leamos bien lo que dice acá, para que lo tengamos súper claro, porque RM es bien específico. Obviamente que RM es una abreviación de la palabra remove, que significa remover o eliminar, y este comando elimina uno o más archivos. ¿Ok? Uno o más archivos, por eso puede eliminar muchas cosas a la vez. Incluso puede eliminar directorios mediante el argumento recursivo "-r". Ahora, el argumento recursivo "-r" tiene algo. Tiene una peligrosidad, por lo cual después lo vamos a ver qué pasaría si lo ocupamos. Peligroso. Tal cual. Por ende, cuando yo ponga RM solito, sin nada, solamente puedo eliminar archivos. ¿Se entiende o no? Si quiero eliminar un directorio, no lo puedo eliminar a menos que ocupe la recursiva "-r. ¿Se entiende? Ya, cuando creemos directorios vamos a ocupar un RM-R y vamos a notar una diferencia. Pongan ojo acá. La creación de carpetas. Carpetas o directorios son sinónimos, así que no piensen que es algo distinto. Carpeta o directorio es lo mismo, igual que fichero o archivo es lo mismo. Son Carpeta y directorio exactamente. Son sinónimos. Ah, ok. Son sinónimos. En Windows se llaman carpetas, en Linux se llaman directorios. Los archivos se llaman ficheros también. Entonces son sinónimos. Archivo y fichero es lo mismo, carpeta y directorio es lo mismo. ¿Ya? También, por ejemplo, acceso directo y enlace también es lo mismo acá. Entonces acá tengo un comando que se llama mkdir. Mkdir es un comando que me permite a mí crear una carpeta, porque viene de la palabra make directory o make directory, crear directorio. Por lo cual, si yo ocupo ese comando, significa que voy a crear una carpeta en el sistema. Voy a poner mkdir y le voy a poner datos. Y ahora voy a poner otro mkdir, respaldos. Si yo hago eso y pongo ls, me salen dos carpetitas de color azul. Linux las marca con color azul. CentOS te las muestra de color azul. Los archivos te los muestra de color blanco, mientras tanto que los directorios de carpetas te los muestran de color azul. Te dice que datos y respaldos, según el color, debiesen ser carpetitas o directorios. No hay problema. Se ve muy bien en las teles, pero se ve más o menos en el data, pero se ve en las teles, que es lo importante. Ahora, hay una carpeta en este momento, o dos carpetas que no tienen nada, porque eso fueron recién creadas, no tienen información. La pregunta del millón. Profe, ¿y cómo yo le puedo meter información en una carpeta? Con touch. Con touch, pero también podría copiar un archivo y mandárselo a un directorio. Porque acuérdense que puedo cambiar el destino según la ruta.
Por lo cual, yo en este momento no tengo ningún archivo, lo eliminé todos, pero voy a crear uno con touch. Por ejemplo, pongo touch y pongo, por ejemplo, info1. Quiero que ese info1 se guarde de forma ordenada dentro de la carpeta respaldos, pero haciéndole una copia. Significa que voy a tenerlo tanto en el origen como en el destino. Por lo cual, si quiero que ese info1, que yo pongo ls y voy a darme cuenta que está en la misma ruta, ese info1 quiero que se vaya a datos en formato de copia, solamente tengo que decirle cp, info1, porque estoy en la misma ruta, pero ahora le voy a decir quiero que se vaya a la carpeta datos, por ende escribo datos, tabulo, y me sale un slash al lado. Cuando me sale un slash me dice que va a entrar a un directorio. Ahora tengo dos opciones. Le puedo poner un nombre nuevo acá al lado o dejarle el nombre de origen. ¿Y saben por qué le puedo dejar el nombre de origen? Porque va a estar en otra carpeta y no se van a tocar. ¿Se entiende o no? Por lo cual, si pongo cp info1 datos slash, significa que mi copia del archivo info1 se va a ir dentro de datos, y si yo no le pongo nada al lado a datos, significa que va a tomar el mismo nombre del origen. ¿Se entiende? Se va a copiar como info1, tal cual. Le voy a poner enter. Y si ahora le pongo ls a datos, miren qué pasa. ¿Qué tiene datos adentro? El info1. Por lo cual, si yo en el origen les digo que el archivo se llama info1, claro, porque es el archivo que voy a copiar, y en el destino lo copio en una carpeta o en un directorio y no le pongo un nombre, va a conservar el nombre del origen. Pero si yo le pongo un nombre, se le reemplaza el nombre por uno nuevo, ¿se entiende? Ahora, ¿por qué pude hacer esto? Porque está dentro de una carpeta distinta. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si pongo cp info1, info1? Va a decir, oye, pero ¿qué estáis haciendo, tonto? Si el archivo está en la misma origen y destino, no se puede sobreescribir, ¿se entiende, no? Pero si está en otra carpeta, yo lo puedo llevar con el mismo nombre. No hay problema. ¿Ya? Entonces, por lo cual, tengo dos carpetas y un archivo. Voy a poner clear acá para que se note. Pero sé que datos también tiene información porque ya le mandé una copia, ¿cierto? ls datos, y ahí se ve lo que tiene datos, ¿cierto? Les voy a mostrar algo. mkdir es súper fácil crear carpeta, no tiene ninguna gracia más. Pero acá abajo hay un rmedir. Si yo leo rmedir, me diría remove directory o eliminar directorio, ¿cierto? Pongan atención. Yo tengo dos carpetas. ¿Cuáles son? Datos y respaldos. Voy a poner rmedir y voy a cometer este error. Info1. Info1, ¿qué es lo que es? Un archivo. Un archivo. ¿Y rmedir es para archivo o no? Entonces, ¿qué me va a pasar? ¿Qué me dice el sistema? Dice, fallo al borrar info1 porque no es un directorio. O sea, si yo quiero borrar un archivo no puedo ocupar rmedir. Voy a poner rmedir respaldos. Lo borró. Pero voy a poner rmedir datos. ¿Y qué me dice? No. Dice que el directorio no está vacío. Entonces, ¿qué puedo deducir de rmedir? Solamente borra directorios vacíos. Rmedir solamente puede borrar carpetas vacías. Lo voy a leer, dice acá. El comando rmedir es una abreviación de la frase remove directory. Este comando tiene la función de eliminar por el directorio de carpeta siempre que estén vacíos. ¿Y qué dice acá para eliminar un directorio vacío? Entonces la pregunta del millón. Profe, ¿y cómo elimino un directorio con información? Ahí está el problema, ¿no?
Porque sé que el RMedIR borra directorios vacíos. ¿Y qué había acá arriba? Miren, ¿se acuerdan o no? ¿Qué dice acá? Ah, entonces si quiero eliminar un directorio con información, ¿qué debería ocupar? rm-r. Por lo cual, si yo le pongo rm-r ahora a la carpeta datos, lo elimino. Y si pongo ls solamente me quedaría info1. Entonces, como usted puede tener memoria cortoplacista, lo vamos a anotar acá. RMedIR pregunto, ¿es peligroso el rm-r o no? ¿Qué dice ahí? Es el problema. El rm-r, si tú lo ocupas en un directorio en el cual no sabes si tiene o no tiene información, te va a borrar. Ese es el problema. No, porque Info1 está en la misma ruta, no está en un directorio, está en la misma línea. Entonces, ojo acá. Si yo, por ejemplo, quiero eliminar directorios vacíos, rmedIR siempre. Ahora, ¿de qué me sirve ocupar el rmedIR como precaución? Porque uno dirá, pero profe, ¿para qué existe el rmedIR si puedo ocupar todo con rm-r? Sí, pero el problema es que rmedIR verifica si el directorio está vacío. Es mucho más conveniente cuando yo quiero eliminar, primero reviso con rmedIR si puedo eliminar los directorios vacíos. Si elimino los directorios vacíos, significa que todos los demás tienen información. Por lo cual, si tienen información, los puedo revisar primero y después eliminarlos. ¿Se entiende o no? Esa es la ventaja que me da el rmedIR. Ahora, si le pongo rm-r sin primero pasarle un rmedIR, tenlo claro que vaya a borrar todo sin previo aviso y va a quedar la pura embarrada. ¿Por qué? Porque les digo algo, Linux borra, pero no recupera. Ya, es un tema súper complejo ahí. Ahora, ¿hay sistemas para recuperar? Claro que sí, pero obviamente en la base esencial no recupera. Ya, eso es importante. Por ende, en Linux siempre hay que recordar algo. Todo se respalda, todo se copia y se respalda. Antes de ejecutar cualquier cosa, copio y respaldo. Antes de modificar, copio y respaldo. Te echáis un archivo, tenéis la copia. Es mejor. ¿Ya? Entonces hay que aprender a copiar y a mover y a respaldar todo lo necesario. Aquí vamos a hacer algo interesante, a ver si lo pueden entender. Y con esto me voy a quedar más tranquilo. Vamos a poner acá rminfo para que se vaya y no quede nada. No hay nada. Voy a hacer lo siguiente. Voy a poner la carpeta mkdir info. Información le vamos a poner. Véanla bien. Pongo ls, ahí está la carpeta. Información. Voy a crear archivos. Touch. Y le voy a decir, créame un archivo que se llame dato 1, dato 2, dato 3. ¿Cierto? Con eso le estoy diciendo que voy a crear 3 archivos, dato 1, 2 y 3, y hay una carpeta que se llama información. Pongámosle ese, a ver, está tal cual. Quiero mover la información de los datos dentro de información. Voy a hacer esto, a ver si lo permite. mb, dato asterisco. ¿Qué va a pasar con esto? Todo lo que se llame datos. Todo lo que se mueve de datos. ¿Y dónde lo vamos a mandar dentro de? Información. A ver. Perfecto, no hay nada. Le pongo ls información y ahí está toda la información que moví. Es bueno cuando uno entiende. Más rápido. Ahora, yo dentro de información voy a crear una carpeta, pero sin entrar a ella. ¿Cómo lo podría hacer? A ver, mkdir respaldos dentro de información 2 o información, porque es lo único que tengo. A ver. Dice que no se puede crear el directorio, veamos por qué.
porque el fichero ya existe. Ok, dice que respaldo no se puede crear dentro de información. Pero ¿qué pasaría si pongo esta sintaxis? MKIR, información, respaldos. Ahí se puede o no, porque ahí le está diciendo algo súper importante. Le está diciendo que dentro de información voy a crear una carpeta que se llama respaldos, sin moverme de mi escritorio. No me estoy entrando en la carpeta, estoy fuera. Eso es lo importante. Sí, señor. Dígame. Y al momento de tabular, por ejemplo, MKDIR información, ¿se va a poner ya con el snap? Sí, al tabularlo te lo completa solo. Porque aquí podéis tabular, escribir, tabula y te lo completa. Eso es lo bueno. Entonces con eso va a pasar lo siguiente, vean bien. Voy a poner clear y pongo ls a información. Y ahora tiene una carpeta dentro. Y ni siquiera me moví en mi escritorio. Pero ¿qué pasa si hago esto? rmedir, información, me va a mandar un papel, ¿no? ¿Por qué? Porque me dice falló al borrar información, el directorio no está vacío, ¿no? Pero ¿qué pasa si pongo rmedir, información, respaldos? Se borra el respaldo. ¿Por qué se borra respaldos? Porque respaldos está vacío y respaldos estaba dentro de información. Información no está vacía, pero respaldo sí está vacío. Eso es lo que hay que entender, por eso hay que saber mover ruta. ¿Ya? Ahora lo único que me va a quedar es una pantalla que se le está cayendo la mica. Esta cuestión se le soltó la mica con este. No se preocupen si está avisado ya, si eso ya lo sabía. Así que el frío le soltó el pegamento y es que esta la repararon y le pusieron un sello, pero pésimo. Pues no es problema mío, si no me da lo mismo. Ya está, toda pifiada ya. Alguien le pega un puño. Ya, entonces sabemos que rmedir borró el directorio que está dentro de información porque ya no existe. Ahora, si yo reviso lo que tengo en información, solamente debería tener los tres archivos, ¿no? Dato 1, 2, 3. Pero si yo le pongo rmedir información, me va a mandar a la B. ¿Por qué? Porque no está vacío, porque tiene los tres archivos, ¿no? ¿Ya? Entonces veámoslo. Me mandó a la B. Ahora, ¿qué pasa si pongo rm información asterisco? ¿Qué va a pasar? Todo lo que tengo. Todos los archivos que están dentro de información, ¿o no? A ver. Y si pongo ns, información está borrado, ¿no? Pero dentro de información, ¿se puede ver o no? Ahora pregunto algo. ¿Le hago remedir información? ¿Lo puedo borrar ahora? Ahora sí. ¿Por qué ahora sí? Porque está vacío. Perfecto. ¿Y respaldo está o no todavía? Sí. Veamos que tiene respaldo adentro. No tiene nada. Entonces le puedo poner remedir. ¿Cierto que sí? ¿Y qué pasa si le pongo rm-r a respaldos? Igual podré borrarlo, ¿no? También, porque borra de forma recursiva, no importando lo que tenga, y si no tiene nada, igual lo borra. ¿Ya? Ahora, ¿qué hay que recordar? Y yo puedo estar en una posición, pero entendiendo lo que tengo en una carpeta en base al directorio y la posición, yo puedo eliminar igual las cosas que tengo. ¿Ya? Ahora, una forma más eficiente y más rápida sería que yo ocupara los comandos de forma directa, como rm-r. No me conviene ocupar rm-r si sé que tiene información. El primer comando que debo pasar siempre es rmedir. Porque con rmedir me va a confirmar si la carpeta tiene o no tiene información. Si no tiene información, la va a borrar. Pero si es que tiene, no te la va a dejar borrar y ahí la puedes revisar previamente. Y así puedes rescatar, copiar o mover y después eliminar. ¿Se entiende o no? Que eso es importante. ¿Ya? Ahora vamos a hacer este jueguito. Voy a crear con mkdir info1. ¿Podría hacer esto o no? ¿Qué hizo eso? No tiene origen ni destino, por ende, puede hacerlo no, sin ningún problema. ¿Cuántas carpetas creó? Perfecto. Y ahora le voy a decir que en touch
dato 1 se vaya a info 1. Touch, dato 2 se vaya a info 2. Y ahora voy a poner rmedir asterisco. ¿A quién va a borrar? Al 3. Mentira, solamente puede borrar al 3, porque el 1 y el 2 tienen información. ¿Se entiende o no? Sí. Todo eso lo que estoy haciendo son preguntas de prueba. Ah, hijo. ¿Por qué? Porque yo les pongo un escenario, les digo, tengo tal cosa. ¿Qué pasa si pongo este comando? Ahí me toca acordar. ¿Ya? Entonces acá, como yo le dije, ok, tengo 3 carpetas, puedo hacer mkdir info 1, info 2, info 3, sí, no hay problema, no tiene origen ni destino, así que puedo trabajar de forma consecutiva. Ahora, generó las 3 carpetas. Después dije touch, dato 1 a info 1, touch, dato 2 a info 2. Ya las carpetas info 1 y info 2 no quedaron vacías, tienen información. Pero al info 3 no le metí nada. Entonces el profe abajo puso rmedir asterisco. Supuestamente debería borrar todo, pero todo lo que esté vacío. Y el único que estaba vacío era el info 3. Por eso me reclamó y me dijo, falló al borrar dato 1 y dato 2, ¿y por qué el dato 3 no lo reclamó? Porque está vacío. Ahora si pongo ls debería tener como resultado solamente a dato 1 y dato 2. A ver. Ahí está. ¿Se fijan o no? Ojo con esos detalles. ¿Ya? No dejan de ser. Ya. Y como el profe no quiere nada tener en pantalla, le pone rmedir guión R a todo lo que pille. Si hago eso, ¿qué va a pasar? Va a explotar. Se acaba todo. ¿Ya? Ya. ¿Estamos ahí bien o no? Sí. Perfecto, avancemos. LS, ya lo conocen, su amigo. Se los presento. Vamos a poner estas cositas aquí para que lo veamos. Touch. Vamos a poner archivo 1, archivo 2 y archivo... Mentira, archivo 5. Vamos a poner mkdir, directorio 1, directorio 2 y directorio 3. Vamos a poner ls y va a mostrar todo lo que tiene, ¿no? Va a mostrar archivo 1, archivo 2, archivo 5, direct 1, direct 2 y direct 3. ¿Para qué sirve el ls? Para mostrar los archivos, directorio, todo lo que yo tenga dentro de mi carpeta, ¿no? Si pongo ls-l, miren qué pasa. No, los muestra en forma detallada. De forma detallada, no muestra todo lo que tiene dentro, solamente muestra lo que tiene de forma detallada. Por lo cual, pongan ojo acá porque aquí van a ver las variantes que vamos a ocupar esta acá. Y después uno ni siquiera ocupa el ls, lo ocupa de otra forma. Entonces, ls, digámoslo claro que aquí están los archivos y directorios, ¿cierto? Ahora, ls, ojo acá, ls, espacio, guión L, y están los archivos de forma detallada. ¿Cierto? Yo no sé para qué me parece poder escribir los Y ahora, ¿qué pasa si pongo ls espacio guión A? Muestra todos los archivos incluyendo ocultos. Muestra todo, incluyendo ocultos. ¿Ya? Ojo ahí. Los vamos a anotar mejor en el blog de notas, saben mejor. Pero vamos a ver unas variantes que son bien interesantes acá.
Entonces, si yo sé que con ls muestro los archivos o los listos, ls-l los muestra así, ¿cierto? Y si pongo ls-a, ¿cómo me lo va a mostrar? De la misma forma que la primera, pero incluyendo los ocultos, ¿no? Ahí están los con puntitos, que son los ocultos. ¿Qué pasa si hago ls espacio-la? Muestra detallado y oculto, ¿cierto? Mira. ¿Se aprecia o no? Detallado y oculto. Clear. Mira, ls-la están los ocultos más los no ocultos, o sea, todo. De forma detallada porque trae la L. Ahora, miren qué pasa si hago esto. ls-l. Ahora, ¿qué pasa si hago ll? ¿Vieron eso, no? ¿Pero vieron la diferencia o no? ¿Hay alguna diferencia en ese comando contra el otro, no? No. Para acentos no hay diferencia. ls, vean bien, ls-l es lo mismo que ll. Mira, ls-l, véelo bien. VLL. Es exactamente lo mismo. Es técnicamente un acrónimo del comando anterior. Ahora, ¿qué pasa si pongo ll-a? Muestra a detalle. Que sería lo mismo que decir ls-la. ¿Estamos o no? Eso es lo bonito de Linux. Hasta por ahí no va porque algunos no se ayudan. ls muestra archivos y directorios estándar. ls-l muestra con detalle, ¿no? ls-a muestra incluyendo ocultos. ls-la muestra con detalle incluyendo ocultos. ll es lo mismo que ls-l. Entonces ll-a es lo mismo que ls-la. ¿Se aprecia o no? Sí. Ya. Ahora, ls-s. ls o ll-s. ¿Qué es la S? Nadie lo sabe, ¿no? Man, ls, ¿se acuerdan o no? Veamos lo que hace la S. A ver, busquemos. ¿Qué dice acá en la S? Vean bien. Pero ojo, dice size. Por eso ahí lo estoy haciendo ocupar el man. Porque yo le puse un guión S, uno no sabe qué es lo que es un guión S. Veamos lo que dice el ls con el man. Guión S para él es el atributo size. Dice que va a mostrar ya según el tamaño que tenga cada archivo, pero asociado a bloques. Los bloques son bien interesantes en Linux, eso lo van a investigar después. ¿Ya? Pero vean bien, quiero que analicen bien previamente. Vean aquí, miren. Voy a limpiar y cuando ponga ls-s, todos llevan un valor Que cero. los archivos tienen contenido dentro. Cero. No tienen información. Entonces, por ejemplo, si yo voy a nano, archivo 1, por ejemplo, y le pongo base, guardo, cierro, limpio, pongo ls-s, ¿qué le sale ahora? Que tienen un archivo. 4.
Pero ese 4 es un valor en bloque. Hay que saber cuánto vale un bloque en Linux, eso lo van a investigar. Sí. ¿Por qué? Porque ese 4 para mí no son kilobytes, megabytes, no son binarios, no son, digámoslo, caracteres, no sé qué es lo que son, es un 4 nomás. Pero ¿qué significa ese 4 en bloque? Hay que averiguarlo. Ahora, voy a ir, por ejemplo, y le voy a poner acá cp, archivo 1, a direct 1. Y ahora pongo ls-s. ¿Qué le pasa a direct 1? ¿Tiene algo, no? Nada, pues. Aunque le haya movido el archivo, porque si pongo ls a direct 1, 512 bytes cada bloque. y ahora si le pongo a direct 1, ahí que me dice que tiene un 4, ¿no? Porque el archivo lo tiene. Pregunto, ¿las carpetas tienen bloques? Sí. No tienen bloques. Casi. ¿Por qué? Porque al poner ls-s las carpetas cambian el 0, ¿no? Independiente que yo haya copiado un archivo dentro de direct 1, sigue siendo 0. Pero cuando la reviso internamente, lo que reconoce con un bloque del archivo. Eso es lo que hace el S. Ahora, ¿cuánto vale un bloque según lo que investigaste? 512 bits. ¿Ya? Por ende, a medida que yo sigo avanzando en los bits, puedo extender el bloque. Eso es lo que va a pasar. ¿Ya? Pero ese número 4 es un valor en tamaño pero proporcionado en bloques. Y cada bloque vale 512 bits. ¿Ya? Ahí para que tengan algo, porque SLS y OLS salen preguntas de certificación y ahí lo van a poder ver. ¿Ya? Y después yo les voy a dar, cuando terminen su curso, un cursito chico de certificación con un diploma chiquitito. ¿Ya? Porque con todo lo que van a aprender acá lo pueden sacar. Ya. Sabemos que el LS es bien potente, ¿no? Pero el que más nos gusta es este, ¿no? En vez de estar LS, que un L. Listo, chao. Ya, listo. Ok, quiero todo. Listo, más rápido. El más bonito. Ahora van a ocupar siempre el LL. Uno se va dando cuenta. ¿Ya? Ahora, vamos siguiendo. CD. CD es para entrar a directorios. Yo en ningún momento he entrado al directorio. ¿Por qué? Porque todo lo he hecho en la misma posición, ¿cierto? No me he movido para ningún lado. Quiero entrar a la carpeta direct, le pongo CD direct y miren qué pasa. ¿Qué le sale en el prompt? Le cambió. Sí. ¿Ok? Ahora si pongo CD espacio punto punto vuelvo al anterior. Ahora, quiero que pongan atención con un tema. ¿Cómo sabía cuál era el directorio en el que estaba trabajando con PWD? ¿Se acuerdan? Ahí estoy. Yo siempre comienzo ahí. Nunca me moví de ahí, mira. ¿Te fijas o no? Siempre estuve en el home RBAS, que es en mi caso. Si yo entro a direct 1, por ejemplo, ahora pongo del PWD, mira qué va a pasar. ¿En qué ruta estoy ahora? En direct 1. PWD siempre me dice dónde estoy. Pregunto, ¿qué pasa si ahora genero mkdir y genero otra carpeta que se llame, por ejemplo, carpeta 2, cd carpeta 2? ¿En qué posición estoy? Home, RBasket, direct 1, carpeta. Ah, que un directorio dentro de otro. Sí, porque estoy dentro de, pues. Es porque me estoy moviendo. El compadre está aquí, después se movió acá generó algo, después se mueve acá, pero este algo está dentro de este y este vuelve a este, y así voy. Eso estoy haciendo, estoy saltando entre carpetas. Ahora, ahí se nota la importancia del PWD, ¿no? ¿Dónde mierda estoy PWD? PWD. ¿Se entiende o no? Esa es como la linterna, ¿dónde estoy? ¿En qué parte estoy ubicado? Ahora, pregunto. Para volver a direct 1, ¿cómo lo puedo hacer? CD espacio punto punto, ¿cierto? ¿Qué pasa si pongo ahora CD espacio punto punto de nuevo? ¿A dónde voy a volver? Al directorio principal. ¿A RBasket, no? Sí. ¿Qué pasa si pongo CD espacio punto punto? ¿A dónde vuelvo? Va a salir de arriba. Va a salir de ¿Y a dónde voy a entrar? Ah, no. ¿Y qué pasa si pongo CD espacio punto punto? No sé. Llego a la raíz. Ah, bueno.
Ahora quiero que asimilen algo. Voy a poner CD, voy a entrar de nuevo a Home, de nuevo a RVázquez, de nuevo a Direct 1 y de nuevo a la carpeta 2. ¿Qué pasa si pongo CD punto punto? ¿A dónde voy a llegar? Perfecto. Si vuelvo a poner, si vuelvo a poner, si vuelvo a poner, y si sigo poniendo no puedo salir. Yo ahí no. Ok, ahora, ¿qué pasa si hago esto? CD / etc. ¿A dónde voy a llegar? A una carpeta en la raíz que se llama. ¿Qué pasa si pongo LL? ¿Me va a mostrar todo lo que tiene o no? Y si le pongo LL-A, o mejor LS-A para que se vea todo, me muestra los ocultos que puede tener. ¿Ya? Digámoslo de alguna forma. Ahora, ¿qué pasa si pongo CD punto punto? ¿Dónde vuelvo? A la raíz. Ah, pero es que no sé. Pongo PWD y veo. Ah, si le pongo CD punto punto voy a llegar a la raíz. Pregunta de prueba, que es una clásica. Ay. ¿Qué hace el CD espacio punto punto? Es como Los dos están equivocados. Eso es lo que nunca hay que poner. No, navega entre directorios. No. ¿Es el punto de origen? Porque para navegar entre directorios solamente pongo CD nomás. CD, la respuesta correcta, porque aquí es donde le voy a quitar una ambigüedad. Nunca se dice hacia atrás. Es hacia arriba. Estoy escalando en directorio hacia arriba, no hacia el lado. Ustedes piensan que van hacia el lado, van hacia arriba. Baja un nivel. Un nivel hacia la raíz. Okay. Entonces, no baja, sube. sube. Es que la raíz está en el tope, en el techo. Es como el C2 punto de Windows. Quiero que pongan atención. Cuando yo pongo CD espacio punto punto, le estoy diciendo al sistema que cada vez que pongo CD espacio punto punto me acerco más a la raíz. Esa es la respuesta. Dice, se puede decir que sube entre directorios. Hasta llegar a la raíz. Que la raíz es el tope de la montaña. ¿Ya? Si tú lo quieres ver así, mira, es para que se lo imaginen así. ¿Por qué no puede ser hacia atrás? ¿Sabes por qué no puede ser hacia atrás? Porque si yo estoy en esta carpeta, salto un directorio muy lejano y le pongo el espacio punto punto, no vuelvo al anterior, eso es volver hacia atrás. Vuelvo a la que esté más cerca de la raíz, pero desde mi posición. Me voy moviendo así, ¿te fijas? Siempre se vuelve a la raíz. Siempre se acerca a la raíz. Yo lo veo así, chiquillos, miren, me lo imagino de esta forma. Como no quiero ocupar la pizarra porque se ve mal, vamos a hacerlo así. Mira. Yo acá me pongo súper creativo y hago esto. Yo me lo imagino así. Esa es la montaña. ¿Cuál es la cima de la montaña? Slash. Después viene el home, ¿no? Después viene ¿quién? El home, slash, ¿cierto? Después viene lo que está acá. Entonces yo cada vez que pongo CD, estoy acá, por ejemplo, si pongo CD espacio punto punto voy ahí. Si pongo CD espacio punto punto voy ahí. Si pongo CD espacio punto punto llego a ahí. Así me lo imagino yo. Y así funciona. ¿Se entiende, no? No es volver hacia atrás. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si estoy en esta ubicación? Salto acá y después le pongo ese espacio punto punto, no me devuelve acá, porque eso sería atrás. ¿Me vuelve acá o no? Después vuelve acá y finalmente acá. Eso es lo que va haciendo. ¿Ya? Va haciendo una escala. Y yo no me lo imagino como la cima de la montaña, es más fácil. Ya. Ahora, pongan atención. Ahí estoy en la raíz. ¿Cómo sé que estoy en la raíz? Con PWD. Me sale un slash. Pregunto. Si yo pongo CD / home, ¿a dónde voy a llegar? Al home. Veamos. ¿Dónde estoy? Ahora, si pongo LS, ¿qué carpetas tengo? RVázquez. Si pongo CD RVázquez, voy a entrar a... Pero ¿fue necesario poner el home? No, porque estoy dentro del mismo directorio home. LS, acá. ¿Estamos bien, no? Ahora,
Si yo me quiero mover a una carpeta lejana, solamente me tengo que saber la ruta. Quiero llegar a bin. Ahora, ¿dónde estoy? En bin. ¿Qué tengo en bin? Uy. ¿Ya? Ahora, si quiero volver a la carpeta anterior, no puedo hacer CD punto a punto, porque CD punto a punto me va a llevar a la raíz según la posición, ¿o no? A ver, tengo PWD. Si le hago CD punto a punto, ¿qué me va a pasar? ¿Me va a llevar a Homer Vázquez o al bin? Para rebajes. Mentira, al bin, porque es más cercano a la... Ah, ¿viste que la pregunta de prueba fue necesaria, no? Para volver a Vázquez tengo que poner la ruta completa. ¿Ya? Ojo ahí. ¿Se entiende? Acá yo no tengo un botón que diga clave, así por ejemplo, vuelve hacia atrás o al directorio anterior que marcaste. No existe ese comando acá. Ya se trató de implementar y no le gustó a la gente y lo sacaron. Se llamaba BD y lo sacaron. ¿Ya? Como Back Directory. Lo sacaron, no les gustó. Incluso se puede instalar, pero viene borroso. Ya. Ahora, PWD, Homer Vázquez, es mi ruta de trabajo estándar. Observen. PWD ya sabemos lo que hace, ¿no? Perfecto. No sé dónde estamos. Cat. Ese no lo han visto. Nos trae un gato a la pantalla. LS. Quiero revisar un archivo sin entrar a él. Por ejemplo, quiero ver qué tiene archivo 2 sin meterme a archivo 2. Cat, archivo 2. ¿Qué es lo que tiene? Nada. Archivo 5, ¿qué tiene? Nada. Pero archivo 1 yo lo rayé, ¿se acuerdan? Me muestra lo que tiene. ¿Ya? Ahora va a pasar algo interesante, miren bien. ¿Qué pasa si pongo cat? ¿Ya? Por ejemplo, veamos acá. Vamos a poner aquí dentro del... Vamos a ir a CDTC. Vamos a ver qué es lo que hay. Vamos a poner ls-l. A ver qué pillo. Tengo un sysctl.conf. A ver. Quiero revisarlo. sysctl.conf. cat sysctl.conf. Me muestra la información que tiene. ¿Se fijan o no? Sí. Pero sin entrar a él, me despliega lo que tiene la consola de él. ¿Ya? Voy a buscar otro archivo. A ver, veamos qué tengo con otro archivo. A ver. Uno más grandecito. Ah, yo me acuerdo que hay uno más grandecito acá. A ver. Vamos a poner cat slash. Estamos en ETC, así que no hay problema. Vamos a ponerle passwd. Uy. Ese es más largo, ¿no? No se puede ver bien en la consola, mira, como que le falta pantalla. ¿Se fijan? Ya. Cuando el fichero es muy largo, a ver, tengo un grupo acá también. Veamos si tengo grupo. Ahí. Es muy largo, este no se puede ver. Cuando los ficheros son muy largos, el cat no me sirve mucho. Porque el cat solamente muestra la cantidad de elementos según lo que la consola le pueda mostrar. Si un fichero es extremadamente largo, puede ser que no te alcance a mostrar toda la información en la consola. El cat te va a servir siempre y cuando los ficheros no sean tan grandes. Si el fichero es muy grande, tú tienes que cambiarlo por otra variante, que se llama more. Si yo pongo more passwd, él va mostrando de forma pausada hacia abajo hasta que se acabe el fichero. Ahora estos ficheros son cortitos, pero miren, ¿saben por qué se ve así? Porque obviamente tengo una resolución ajustada para que ustedes la puedan ver. La voy a achicar a lo normal. Por ejemplo, voy a poner clear y acá voy a hacer lo siguiente. Voy a volver al Homer Vázquez. Voy a poner nano. ¿Ya? Entrar al archivo 1 y miren qué voy a hacer. Muchas líneas, las que se me ocurran, da lo mismo, una cantidad de líneas que en la consola no me las pueda mostrar todas, ¿se entiende o no? Que les falte consola, y eso es lo que quiero que usted vea. Y acá en la última línea le vamos a poner
Vamos a ponerle acá final. Y a la primera línea le vamos a poner inicio, para saber dónde quedamos, ¿no? Entonces a esta le vamos a poner inicio. Vamos a guardar, vamos a cerrar, vamos a, en este caso, a limpiar. Si yo pongo cat, archivo 1, no me alcanzó a mostrar el inicio, solamente me mostró la parte del final, ¿se fijan o no? Sí. No puedo verlo todo, no me alcanza a mostrar todo el archivo. Pero si yo quiero ver el archivo de forma pausada, debo poner el comando more, archivo 1, y miren, comienza del inicio y acá me dice que yo presionando el enter puedo ir avanzando, mira. ¿Te fijas que sale un porcentaje abajo? Hasta que termina. Entonces, si el fichero es muy largo, ¿cuál te sirve? More. Ya, y more significa más. El cat significa concatenar, que se ocupa en programación para unir dos ficheros. Pero aquí me va a servir para mostrar la información directamente en la pantalla. Nada más. ¿Ya? Ahora, pregunto. ¿Qué significa la palabra head? Cabeza. Y en español sería cabeza, pero en inglés sería cabecera también, ¿o no? ¿Qué pasa si yo le digo head archivo 1? Va a mostrar la cabecera del archivo 1. Va a mostrar las 10 primeras líneas. El head muestra las 10 primeras líneas. Tail, ¿qué significa? Oye, ¿qué significa tail? Cola. Va a mostrar las últimas 10 líneas. Entonces, si tú quieres revisar las 10 primeras líneas, o dentro de lo que tú quieras revisar dentro de las primeras 10 líneas, ocupa el head. Si tú quieres ver lo último que se generó, tail, las últimas 10 líneas. Cola. ¿Ya? Si tú quieres ver el fichero de forma rápida, siendo que sea pequeño, debo ocupar cat. Pero si el fichero es muy largo, debo ocupar more. Ahora, ¿qué hace el head? Muestra las 10 primeras líneas del fichero. ¿Y qué hace el tail? Muestra las últimas 10 líneas del fichero. ¿Se nota, no? Entonces tienen 4 comandos para poder ver información de un fichero sin entrar al editor. Entonces eso lo vamos a anotar porque ese apunte yo se los dejo después. Tengo cat, muestra la información según la consola, ¿cierto? More muestra la información de un fichero de forma pausada. Head muestra las 10 primeras líneas. Tail muestra las 10 últimas líneas de un fichero. Fichero. Ahí están los comandos, ¿vale? Cat muestra la información según la consola. More muestra la información de un fichero de forma pausada. Head muestra las 10 primeras líneas de un fichero. Y obviamente Tail muestra las últimas 10 líneas de un fichero. ¿Ya? Vamos a guardar esto porque este es el apunte 2 que tenemos ya. Ya. ¿Todo bien ahí o no? ¿Saben para qué lo quiero o no? Para entrar al modo superusuario. Lo vamos a ocupar igual. Vamos a limpiar. Si pongo me va a pedir la clave del superusuario, que era el ciber.2023, ¿se acuerdan? Ahí estoy. ¿Y cómo sé que soy root? ¿Por qué? Porque me sale el símbolo del hash y al inicio en el prompt me sale que soy el root, ¿cierto?
Cuando tengo el símbolo peso, ¿qué significa? Usuario estándar. Y cuando tengo el hash, super usuario, ¿no? Ahora, ¿ser superusuario es peligroso, no? Sí. ¿Qué pasa si pongo rm-r slash asterisco? Ahí sí. ¿Y qué significa este archivo? O sea, ese slash es la raíz. Si yo ocupo este comando, el sistema empieza a decir, oye, vamos a borrar la raíz, me va a empezar a reclamar. Hágale. Mira, ya empieza a preguntar. Le pones que no vas, pollo. Y dice, ¿quieres seguir descendiendo? Control C, no quiero nada más. No, porque si no, por el sistema no me funciona, pues ya no tengo que instalar todo de nuevo y no quiero. ¿Ya? Ya. Hágalo usted en su consola en su casa, para que después lo tenga que instalar todo de nuevo. ¿Ya? Ahora, si le pusiera un argumento que se llama "-q", que es quiet, lo hace solito. Y si le pongo "-f", lo esfuerzo en caso de RF, que es peor. ¿Ya? Ojo con esos detallitos, no hay que ocuparlo. Queremos ver sangre, profe. Hágalo en su consola. Queremos ver bits, ¿no? ¿Ya? ¿Estamos o no? Perfecto. Son las 11 de la mañana, vamos a un break. A la vuelta, vamos a entregar las notas y vamos a ver la asignación de permiso.